Durante el día de hoy hemos podido disfrutar del galeón Andalucía, una réplica de un galeón español del siglo XVII que ha llegado al puerto de Almería y que, bueno, pues es una oportunidad no solo para que se difunda la cultura marítima española desde el lado del barco, sino para, desde el lado de la ciudadanía, disfrutar de esos monumentos, ¿no?, que navegan por nuestros mares. No hace mucho estuvo en Miami y ahora lo tenemos en Almería durante estas horas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Arrancamos semana aquí en Conexión Almería, en Interalmería Televisión, y hasta las 11:30 aproximadamente vamos a estar con vosotros pues compartiendo algunas de las cuestiones más destacadas de la actualidad de Almería, y que hoy, y ya vamos a arrancar, que hoy pasa por la previa, el calentamiento, el warm-up de lo que mañana va a ser ese pleno del Ayuntamiento de Almería con un montón de asuntos que se van a tratar, entre ellos la cuestión presupuestaria, de la cual ya hablamos aquí la semana pasada. Pero además ha habido otros temas que van a terminar siendo también protagonistas en ese momento importante del Ayuntamiento de Almería mañana en el Pleno, y que han tenido como preámbulo la Junta de Gobierno local, de la cual vamos a ver esta información para arrancar y para saludar a nuestros invitados esta noche aquí en Conexión Almería. Hasta 40 puntos se aprobaron en la última Junta de Gobierno local, entre ellos 2 actuaciones de mejora de la eficiencia energética en El Toyo. Por un lado, se han adjudicado las obras para la creación de una cubierta vegetal en el pabellón de deportes de El Toyo, que tiene un plazo de ejecución de 3 meses. Este contrato se adjudica a la UTE Jarquil Verde y Jarquil Construcción por un importe de 155.306,43 euros y el plazo de ejecución será de 3 meses. También hemos aprobado la licitación de la obra del proyecto de mejora de eficiencia energética e introducción de energía renovable en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Cabo de Gata, también ubicado en El Toyo, como todos ustedes saben. En este caso, con un presupuesto base de licitación de 580.058,44 euros. La actuación en el Palacio de Congresos se divide en 3. Primero, la instalación de una planta solar de 126 módulos en la cubierta para el autoabastecimiento de este espacio. También se van a sustituir 1.093 luminarias por tecnología LED y, por último, se va a implementar un sistema de telegestión inteligente de la iluminación. Ambas actuaciones se incluyen en el Plan de Sostenibilidad Turística y se financian con fondos Next Generation. Saludamos esta noche a los invitados que nos acompañan en esta mesa de Conexión Almería. José Andrés Soriano, ¿qué tal, José? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches, encantado. Cristina González, muy buenas noches. Buenas noches. Y Javier Cabrera, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, arrancamos con esta Junta de Gobierno local que va a dar pie mañana al Pleno Municipal. Y me estaba comentando, ahora que veíamos el vídeo, José, que una de esas actuaciones es con el Palacio de Exposiciones y Congresos del Toyo, justamente aquí, muy cerquita de los estudios de Interalmería Televisión, y que necesitaba una vueltecilla, ¿no? Sí, bueno, no, es llamativo a veces y hacen bien, ¿no? Porque al final esta inversión viene de fondos europeos, ¿no? Y hace bien el Ayuntamiento de Almería y como el resto de ayuntamientos de entidades intentar aprovechar, ¿no?, ese lluvia de dinero que viene de Europa y ejecutar estos proyectos. En este caso, bueno, se va a instalar creo que ha explicado también Sacramento Sánchez, la concejal, una planta fotovoltaica, se va a dar, en fin, una actualización, digamos, a nivel energético del Palacio de Congresos, que, bueno, sin duda será un plus a sumar en estas instalaciones, pero claro, también a lo mejor se deja también de lado el propio mantenimiento de las instalaciones, ¿no? Y el Palacio de Congresos del Toyo me consta, bueno, que alberga muchas actividades, pero también necesita un mantenimiento intensivo y que igual, bueno, también hay que destinar recursos hacia eso, ¿no? Está bien sumar, pero también hay que cuidar lo que hacemos, ¿no? También se han detallado también unas inversiones que se van a realizar en zonas verdes y en parques, que están genial, ¿no? Cuanto más parques, cuanto más zonas verdes mejor, pero luego hay que cuidarlos, ¿no? Y hay que mantenerlos y no dejarlos un poco de la mano de Dios, que no digo que se esté haciendo, pero bueno, que digamos todas las actuaciones deben de ir de la mano, ¿no? Es decir, ir creciendo, sumando, pero manteniendo y que todo esté en orden. Cristina. Yo pienso, bueno, pues
Todo inversión bienvenida sea. Lo que sí es una realidad es que todo este tipo de inversiones, a lo largo de los tiempos, la falta de sostenibilidad, la falta de vida propia, no me refiero concretamente a Almería solamente, sino en los pueblos donde se invierten en pabellones deportivos, en centros culturales, si no tiene un mantenimiento, y no tiene, es decir, que volvemos a invertir sobre lo invertido. Entonces yo creo que tiene que haber esa planificación a medio largo plazo de, primero, el mantenimiento y segundo, darle vida a este tipo de inversiones. Javi. Bueno, yo creo que es fundamental, ¿no? El que esta inversión, que es una cantidad bastante considerable, vaya directamente vinculada, es decir, a lo que es la vida del ciudadano y también a mejorar al final la calidad. Es decir, si mejoran caminos rurales, si estamos hablando de que mejoran un palacio de exposiciones y congresos, si estamos hablando de va a subir el nivel de la ciudad, y también va a ser una opción y una alternativa a que Almería pueda acoger cosas de mayor envergadura con respecto al tema en concreto del Palacio de Congresos. Sí, sí, totalmente. La modernización de estas instalaciones lo que hace es que procura un mejor servicio y con ese mejor servicio pues, tiene una mejor competencia a la hora de albergar, pues en este caso en Palacio de Exposiciones y Congresos, pues diferentes congresos o actuaciones o tal, con la competencia pues como puede ser la muy citada Málaga u otra. Y es que además muchas veces lo que ocurre es que antes de dar esas designaciones por parte de las entidades públicas o bien privadas, cuando son grandes empresas, lo primero que hacen es un análisis de todo, incluso a nivel de sostenibilidad. Es decir, que son pequeños detalles, pero que después cuando tienen como varias, estamos hablando de grandes empresas, yo que sé, Microsoft, Google, Vodafone, etcétera, que después pequeños detalles son los que hacen decidirse por una cosa u otra, y el tema energético pues cada vez tiene un peso más importante en ese tipo de cabida. A mí de todas maneras lo que aparte cuando lo he leído la noticia, cuando he escuchado a Sacramento y tal, lo que por lo menos a mí me hace empezar ilusión, ¿no? A veces cuando se invierte en caminos rurales, ¿no? en la adecuación de caminos, ¿no? Porque sí es verdad que nosotros desde la Asociación de Jóvenes Empresarios pues, estamos muy en contacto, como no podía ser de otra manera, pues con todos estos empresarios agrarios que se las ven y se las desean para llegar a su finca y poder sacar el cultivo de ahí o hacer accesible para que llegue un camión y recoja, ¿no? Y es una demanda históricamente que se lleva a cabo para mejorar todos esos caminos y ver que el Ayuntamiento de Almería lo está haciendo, sobre todo ahora van a hacer en la zona de La Cañada, el Alquián y tal, es una cosa que reconforta, ¿no? La Diputación, por ejemplo, es una cosa de las que hace excelentemente bien, ¿no? Apostar por la adecuación de caminos y el mantenimiento y el asfaltado y el facilitar el acceso a lo laboral a esas empresas que necesitan para su día a día ese acceso. Sí, lo importante también es no solamente este tipo de inversiones, sino los jardines, ajardinamiento. Es decir, Almería necesita ampliar su espacio de oxigenación, de espacio tipo jardines para crear pues, ese bienestar que normalmente una ciudad necesita. Y el invertir en eso creo que es fundamental y mantenerlo, y además puede ser también un foco de empleo para personas con discapacidad. Claro, yo apostaría por el mantenimiento a través de esas entidades que se dedican al tema de jardines y limpieza, mantenimiento, instalaciones. Sí, el montante total es 1,5 millones de euros, lo que se ha explicado en el día de hoy de cara al pleno que mañana va a tener lugar, y como estamos comentando, rehabilitación de caminos rurales, ya lo decía José, en la zona de La Cañada del Alquián, ahí serán 40.000 euros lo que están destinados, mejoras en parques infantiles, la creación del espacio deportivo de acceso libre en Cabo de Gata, todo eso por un montante de 80.000 euros, los 150.000 euros, que es una de las partidas más importantes para esa zona, para la zona del Toyo, la eficiencia energética de la cubierta vegetal del pabellón deportivo, la instalación de una planta solar, luminarias LED en el Palacio de Congresos, la partida más gorda es justamente esa, 580.000 euros, y luego pues otros asuntos como la rehabilitación del Museo Doña Paquita, el servicio de control de accesos en el área municipal, el mantenimiento del mesón gitano, distintas ayudas sociales que tienen que ver pues, con la Asociación Amigos del Sáhara, por ejemplo, a familias también con menores. Y luego una cosa que me ha gustado mucho, me ha llamado la atención, porque todavía nos lleva un poco al verano, nos lleva un poco a agosto.
que es la decisión de otorgar el capote de paseo de la Feria Taurina, en este caso a Pablo Aguado, que, bueno, de cara a la próxima feria, ya en 2026, pues se le hará la entrega del capote y lucirá en la Feria de Almería ese reconocimiento. Con lo cual ya para los taurinos ya saben que una de las figuras que vendrá el año que viene será Pablo Aguado. Ahora ya solo queda rematar el resto de carteles. Y además merecedor, porque la verdad que hizo una gran faena, estuvo estupendo. O sea, muy bien. ¿Alguna cosa más que comentar sobre los...? Hombre, sobre Pablo Aguado, decir que sí, hombre, sí, porque además es un magnífico torero joven y que yo creo que tiene que coger un poco el testigo de Morante de la Puebla, que se ha retirado. Le ha echado una cruz bonita, ¿eh? Le ha hecho una responsabilidad de repente ahí. Sí, hombre. Yo creo que además esto es bueno también para la Feria de Almería, que hayan buenos carteles de toreros y que venga lógicamente también con buenas ganaderías. Ahí queda la cuña taurina. Ahí queda la puntilla. Bueno, y todo eso en estas horas en las que se está con el luto de la muerte de Rafael de Paula, ¿no? Efectivamente. Estamos con el tramo. Hemos abierto la página taurina, va a ser breve, pero por lo menos... Sí, hombre. Además, Rafael de Paula, el genio, el duende del torero de Jerez, yo creo que es única por esas manos, esas muñecas y esas Verónicas que siempre a los amantes del mundo del toro se nos quedarán grabadas, porque además es una estética que son láminas de taurinas, es decir, para el que le guste el mundo del toro, ver ahora que en redes sociales que se están recordando, pues bueno, imágenes de aquella televisión española que retransmitía a toros, es una auténtica maravilla de lo que es el arte en sí. Para el que no entiende lo que es arte taurino, tiene que ver esas imágenes de Paula recibiendo con Verónica a muchos de sus toros. No sé si Cristina quería apuntar algo. Yo quería apuntar de que siempre hay que dar oportunidades también a los principiantes, y sobre todo a nuestras figuras de Almería, que hay unas cuantas que están empezando en ese mundo taurino. Decir también que la Asociación El Timón en su momento también hizo unas corridas de toros en aquello entonces con chicos, chavales chicos y no chicos del mundo taurino también. Si tocamos el mundo taurino también para sensibilizar en salud mental, igual que hemos hecho otros eventos, nosotros nos apuntamos a todo lo que nos sirve para llegar a la población, para sensibilizar en salud mental. Pues en aquel momento pues fue también las corridas de toros. Sí. Hablando de los jóvenes, yo este verano esta feria he podido experimentar, porque además fue de absoluta casualidad y de una manera un poquito rocambolesca, pero terminé en la clase práctica de la Feria de Almería, que es el primero de los festejos organizados dentro del ya no del abono, porque en realidad es de carácter gratuito, pero me pareció una experiencia fabulosa, maravillosa. O sea, el ambiente de esa plaza... De hecho, todo hay que decirlo, fue mi hija la que iba con unos amigos de la Hermandad de Estudiantes, llega allí y me dice, oye... venga, Paula, pues voy a ir para allá. Y dice, pues date prisa que se llena esto. Y yo, ¿cómo que se llena esto? Llego allí y me encuentro la plaza hasta arriba, pero hasta arriba, y con un ambiente festivo maravilloso, de verdad. Y el chico que triunfó, Denis, no recuerdo el apellido, creo que es Denis, no quiero equivocarme, pero muy bien. Y eso, los chicos que decía Cristina con en la mucha UJAR cantera. tenemos un chaval nuevo, en fin, en varios sitios, en varios pueblos. Sí. Están empezando. La Escuela Taurina y Ruiz Manuel ahí está. Bueno, aquí en la casa tenemos a Jesús de Almería, que exactamente. De hecho cuando entramos aquí vemos su cartel ahí en la puerta. Jesús de Almería estuvo en una de nuestras corridas. Esto estoy hablando de hace 20 años ya, probablemente, o más. Sí. Yo tengo mi vena... Ahora, yo no soy capaz de ponerme delante de un morlaco, no soy capaz. Ahora, toreo de salón, yo tengo un capricho y lo voy a hacer aquí públicamente, bueno, en privado se lo he dicho miles de veces, de hecho alguna vez nos hemos encontrado en algún bar tomando un agua. Y siempre se lo digo, Manolo, a Ruiz Manuel, y ya sabe perfectamente. Tengo el capricho de tener un capote. O sea, sé que vale una pasta y sé que todo eso, pero el capricho es más de que te lo entregue alguien, aunque sea raído, aunque sea usado, más que ir a comprártelo. Claro, un fetiche, ¿no? Claro, o sea, yo tengo un capricho infinito. De hecho, estuve un día en una taberna en Sevilla y había uno colgado en la pared y casi te lo llevaba. Estuve a punto de cogerlo, pero me dijo, mira, mejor no lo toques. Y cuando me acerqué, efectivamente, era mejor no tocarlo. Porque aquello probablemente la última vez que se limpió fue en el año 1873. Tenía de todo, era una fauna lo que había por allí. Pero no se podía tocar porque era, en fin, ya estaba con todo su misterio y toda su magia. Bueno,
¿Cerramos capítulo taurino o queréis apuntar Bueno, algo más? yo simplemente que yo tuve el feliz cumpleaños, mi 40 cumpleaños, de que me organizaron una capea sorpresa, Qué guay. pero me pegué un revolcón la vaquilla y hay fotos por ahí circulando que no veas. Así que hay que tenerlo todo con precaución en las ilusiones, Manzano. Hay que tener... No, yo de salón. Yo De de salón. Ese capricho de una Veroniquita aquí para acá y tal, un poquito de arte. Ya está. Ya está. Luego hay que probarse. Ya, pero eso ahí ya me cuesta más. Ahí, Pues yo en casa tengo un capote. ¿En serio? Sí. Ay, Cristina, por favor. Porque Pues no resulta invita, que no invita mi más marido fue, bueno, aquí todos somos inventores y bueno, se hizo empresario taurina para poder hacer esa corrida para la Asociación El Timón. Y en uno de sus cumpleaños, unos amigos nuestros, Carlos Fierro, que probablemente conozcáis, pues apareció con un capote para él. Y bueno, y ahí bueno, pues salieron pues bromas, ensayos, bueno. Qué guay. Yo tengo una foto ya. Así que Voy a hacer una trampa. A ver, Jesús, a nuestro realizador, voy a hacer una cosa muy rara, pero es que tengo aquí en una feria en Vélez Rubio, en Chiribel, no recuerdo la feria, había una expositora allí y tenía capotes a la venta y yo cogí uno. Y entonces voy a hacer una cosa que es muy rara en televisión porque es que estoy buscando... Aquí. Te echaste una fotito a ver cómo te quedaba. Hombre, ¿no? me eché aquí unas cuantas. Voy a coger un poco la menos indecente. Me refiero por la pose y por el arte. Bueno, yo creo que esta podría valer. A ver, si te pongo esto, no sé a qué cámara, Jesús. Igual esta que está más cerca, no lo sé. Si te pongo... ¿Sí? Sí, te la mando por WhatsApp. Pues lo hacemos así. La tecnología al servicio de Qué bueno. Así lo pueden ver correcto, todos los espectadores. así la vergüenza es compartida. Lo que sí estaremos de acuerdo es que el mundo del toro se revitalice, se rejuvenezca y aflore un poquito de vida contra pronósticos que venían, voces que hablaban de la caída del mundo del toro, ¿no? Es vida, es salud y es economía, ¿no? Que también es fundamental, ¿no? Las empresas alrededor del mundo del toro, que son muchísimas, pues lógicamente son empresas que están aflorando y que están volviendo un poco a vivir, ¿no? Cuando se vaticinaba un poco lo peor. Así que todo lo que sea que aflore y que funcione la economía, seguro que es motivo de alegría para todos. Sí, yo entiendo quien tenga otra opinión y ahora que estamos en una época en la que todo hay que medirlo dos veces por temor a herir a alguien, yo creo que por mostrar simpatía hacia una cuestión o gusto, ¿no? Claro, simplemente, pues me van a salir con el maltrato animal, en fin, una serie de cosas. Vale, que salgan cada uno con lo que sea, si todo el mundo es libre de opinar. No, por eso, o sea, no voy a entrar ahí porque entiendo los motivos y las explicaciones que puedan dar, pero ayer justamente hablando con un invitado que tendremos la semana que viene aquí, ya ha pasado algunas veces, que es el presidente de la Asociación de Hosteleros, Pedro Sánchez Fortún, que en su establecimiento tiene 2 cabezas de toro disecadas. Además, una de ellas fue un faenón porque tiene las 2 orejas cortadas y en la otra fue medio faenón porque tiene una oreja nada más, ¿no? Y entonces estábamos hablando de eso, que al final, no sé si es esto de unpopular opinion, no lo sé, pero lo que es el toro de Lidia, o hay Lidia o no hay toro. Es que esto es tan matemática. sencillo como eso, ¿no? Tal O sea, cual. ya está. Habrá otro toro, en Estados Unidos te vas y te encuentras unos toros que son bueyes. Bueno, llamas toro a eso. Es otra cosa. Bueno, luego están los rodeos y tal. Que bueno, que ya digo que no quiero entrar ahí porque habrá opiniones de todos los gustos. Simplemente, pues mira, al final hemos tenido no sé si la suerte o la fortuna o no lo sé, de coincidir los 4 que tenemos cierto apego a los toros. Y ahí está el niño de la capea. Yo cuando era chico tenía una especial predilección por el niño de la capea. Pues ahí está el niño de la capea 2.0. Igual el testigo de Morante lo recoge Manzano, Manzano de la Puebla. Sí. Bueno, siempre hay que poner la mano más adelantada. Estos ya son datos un poco más curiosos. Del capote del lance siempre con esta y la recibes con la otra, porque cuando uno pone la muleta sin dilatarnos demasiado en esto, siempre la punta de la muleta es donde el toro, para que después puedas dar el trazo. Bueno, esas cosas alguna ya son muleta, alguna capote habrá cogido, ¿no? Bueno. Yo ese que habéis visto ahí. Nada más. Alguno. Con lo cual la técnica, entiendo que Jesús de Almería estará echándose la mano a la cabeza. Ruiz Manuel dirá, ¿y para qué te voy a dar un capote para que hagas eso?
enséñame, o sea, soy permeable. De hecho, estoy dispuesto a acudir un día a la escuela taurina y que Ruiz Manuel me enseñe a dar 2 pases porque... Podemos hacer una tertulia, una versión Además, Almería. el toreo de oye, salón mira. gusta. Es decir, es Hombre, una claro. cosa que gusta ver arte. Muy vistoso y muy bonito. Me Bueno, me pues llama nada, la atención. Nos hemos metido en el jardín taurino. Cambiamos de tercio, Sí, ¿no? Cambiamos de tercio. Exactamente, cambiamos de Y puedo tercio. entender a los antitaurinos también. Sí, bueno, yo creo que al final entendemos a todos los que tengan una opinión completamente Cada uno que distinta piense, o claro. no, pero respetando al de enfrente, Pero cada uno bueno, lo que quiere. claro. una cosa que te guste los animales y defienda los animales, la vida de los animales. Mira, hay una. Lo digo porque hay otra una. cosa es pues, entender lo que significa la fiesta. Pero que no son incompatibles, ¿eh? Yo adopto perros, colaboro en todo lo que puedo con las protectoras, es decir, no son incompatibles. Lo que pasa es que si ya radicalizamos determinados temas y no mantenemos un mínimo de respeto es cuando se pierde un poco Totalmente. el norte. Hay una diatriba y con esto creo, no lo aseguro, pero creo que vamos a terminar con el asunto taurino, salvo que haya otro fleco que aparezca de pronto. Pero hay una diatriba que se utiliza mucho, que es el asunto de, ya no solo lo del toro de Lidia, que si no existiera esa línea evolutiva del animal, pues no existiría, sino el asunto de, sí, no te gustan los toros, pero te gusta comer luego un rabo de toro si vas a Córdoba o cualquier otra cosa. Yo creo que al final todo es compatible. Y al hilo de que todo es compatible, ayer justamente Pedro Sánchez Fortún, ya digo que en su local tiene 2 cabezas de toro disecadas. Y aparte se come espectacular. Bodega Las Botas, ¿eh? Y se come espectacular. Que vayáis, pues, porque diréis, pero ¿dónde está? Pues si quiero ver, pues eso. Me decía que hay una ganadería que el que más y el que menos, aunque haya visto un par de corridas, la habrá oído. Cebada Gago. Hay una ganadería, como es Cebada Gago, una de las prestigiosas, una de las muchas que hay en nuestro país, que tiene su cría del toro de Lidia para las corridas de toros y tiene una misma línea de ese mismo animal, pero que es solo para la producción para seguir para generando. comer, Claro. para lo que es la alimentación, ¿vale? Y lo tiene pues por 2 motivos. Uno, porque evidentemente cuida su producto, o sea, su producto me refiero, su raza, digamos, ¿no? Su tal. Y por otro lado, que justamente la cara B de eso, hay ahora cada vez menos corridas, que ya no le da tanto para la producción exclusiva del toro de Lidia para la Lidia, que darle salida, bueno. sino que los toros pues que tengan un poquito menos de encaste, o en fin, lo que sea, pues los utiliza para el producto pues como una ganadería de no sé, ovina, De porcina o cualquier otra cuestión, ¿no? Bueno, ¿cerramos ya? Sí. Vale. Ahora va a costar un poco remontar esto, porque claro, nos hemos dejado arriba. Bueno, habrá quien se haya sentido molesto o esté echándose las manos a la cabeza. Bueno, respetamos cualquier opinión, como que a nosotros nos gusta, sin más. A ver, vamos con otro asunto que este sí que rasca mucho el bolsillo. Hay un malestar muy importante en los empresarios, en los pequeños empresarios, en los autónomos, que no dejan de ser empresarios a veces para sí mismos y a veces para un entorno muy pequeño. Y tiene que ver con justamente las cuotas. Quien sea trabajador por cuenta ajena, pues esto lo habrá oído, pero no sabrá o no tendrá, salvo la curiosidad que le haya generado, pues mayor información al respecto. Para los implicados y para los afectados sí que es un problema muy importante. Ya no vamos al asunto de que no te puedes dar de baja porque si no, no cobras, en fin, ese tipo de cosas, sino vamos a algo que es el eje un poco de toda esta polémica o situación que ha generado muchas discusiones, y es el tema de las cuotas. O sea, cuando empleados por cuenta ajena reciben su nómina y ven el desglose, que la mayoría ni las miran o ni las miramos, pero bueno, ven que hay un aporte de IRPF, un aporte de Seguridad Social, etcétera, etcétera. Un autónomo no va por ahí. Un autónomo, la única interacción que tiene con la hacienda pública es a través de los trimestres de IVA y a través de las cuotas, bueno, el IRPF también, pero me refiero a través de las cuotas de autónomos. Y es ahí donde el gobierno central pretende dar un empujoncito, dar un apretón, un empujón, sin el cito. Un empujón al abismo, ¿no? Un empujón al abismo. A esos autónomos para aumentar las cuotas. Y ahora está la situación un poco en que
sí, pero no, no, pero sí. Ahí yo creo que José Andrés nos puedes ilustrar. No, bueno, ilustrar. Yo la verdad que es un tema que particularmente me indigna, ¿no? Porque me parece una auténtica vergüenza. Me parece una auténtica vergüenza ya del hecho de que alguien tenga que pagar para poder trabajar. O sea, eso a mí yo es una cosa que no me entra en la cabeza, ¿no? Que yo, no que si trabajo y me va bien, compartimos beneficios, ¿no? Que bueno, ya es más, puedes discutir, tener tu opinión, cuánto comparto, en qué se gasta lo que comparto, ¿vale? Bueno, pero que yo para poder tratar de trabajar tengo que pagarte una cuota, tengo que pagar una cuota de entrada y luego en función de lo que vaya generando esa cuota va aumentando. Esta gente que se supone que está al mando del país, aunque ahora mismo hayan rectificado, han echado para atrás, ahora sí, ahora no, que una cosa también que te da un poco la sensación, o te describe al personaje, ¿no? Es decir, cómo llevar un país a salto de mata, ¿no? Ahora propongo esto porque se supone que cree que es lo mejor para, en este caso, para autónomos o para la generación de impuestos para el país. Como se ha levantado polémica, entonces he hecho marcha atrás, entonces ahora sí, pero ahora no. No se puede gobernar así. Tú tienes que tener una planificación y hacer las cosas con un propósito y un fin. Ahora dicen que no, parece que no, porque se ha levantado. Claro, no se va a levantar polémica, si es que el tramo más pequeño, esta gente que se supone que defiende a la gente más humilde, un autónomo que cobre, que facture menos de 670 euros al mes, o hasta 670 euros al mes, tiene que pagar, bueno, ahora mismo me parece que paga 207 euros. Y van a subir un 20% de eso a 220, 200 a 220 aproximadamente. O sea, tú facturas 670 euros, que no es beneficio, ¿vale? Tú facturas 670 euros, haces 2 informes de tal y cual, facturas 670 euros, luego tienes que, tus gastos van incluidos en eso, lógicamente tu vida, tus gastos van incluidos en eso, y tú tienes que pagar 200 euros para poder facturarlo. O sea, que es una cosa que no entra en la cabeza, ¿no? Que te cobren para poder desarrollar tu actividad. Yo entiendo que si lo que se pretende es que todo el mundo sea funcionario público o viva de una subvención o no genere empleo, no sea autónomo, bueno, pues es una medida correcta, ¿no? En fin, todo lo que cobres o gran parte de lo que cobres, un tercio de lo que tú factures, me lo pagan impuestos, por lo tanto jamás podrás salir de ese hoyo, ¿no? ¿Cómo va a quitarle a alguien que factura 1.200 euros, va a quitarle 200 o 300 euros al mes? Es que es una locura. ¿Cómo esa persona va a crecer? ¿Cómo va a hacer crecer su negocio? ¿Cómo va a llegar a tener unos números que puedan servirle para contratar a otra persona, para hacer crecer ese pequeño negocio autónomo y crear una sociedad, luego implementar otra línea de negocio, crecer y crear prosperidad? Es que no cabe en la cabeza humana. Pero bueno, es la línea que tenemos aquí y luego escuchas los discursos de la vicepresidenta del gobierno, que ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ¿no? Tildando a todos los autónomos y a todos los empresarios permanentemente de criminales y de delincuentes. Hoy ha salido la última ocurrencia, aquí como vamos a golpe de ocurrencia, con un listado de unos anuncios que ha buscado en Infojob, pero no sé dónde habrá buscado, de algunas supuestas empresas, porque tampoco ha dicho las fuentes ni las empresas que son, ¿no? He leído ahí unos textos. Que supuestamente ofrecían plazas para realizar prácticas, para, digamos, trabajos sin experiencia, ¿no? Y la señora leía el enunciado e interpretaba, bueno, aquí como podéis entender, lo que se trata es que criminalizando permanentemente al empresario y al autónomo. Entonces, cuando lo que debería de pensar la gente, porque es que es así, porque son matemáticas, es que si no hay autónomos, si no hay empresas, vivimos en un país que la pyme es el 98-99%. Cuando hablamos de empresas, de empresarios, habitualmente a la gente se le viene a la mente a Mancio Ortega, que ahora salió de lista Forbes 100.000 millones, o lo que haya generado el hombre, que ole por generarlo. Pero es que eso no es España, eso es una parte de España, concretamente un 1 y pico %. El resto, el 99%, son pymes, son pequeñas y medianas empresas. Y dentro de esas pymes, no sé si el 70 o un porcentaje altísimo, son micropymes, de menos de 15 trabajadores. Eso es España, es nuestro tejido productivo, no somos Alemania, no tenemos una industria automóvil, somos así, es el peluquero, el del bar, el fontanero, el electricista, ese es el tejido empresarial español. Esos son los autónomos, esos son los que están sajando. Claro, es un detalle importante, Javi y Cristina. Perdón, que me he venido arriba. Sí, hombre, por alusiones casi, ¿no? Pero es un detalle muy importante, o sea, esos profesionales que usáis, que necesitáis, por no utilizar esa palabra que queda un poco rara, que necesitáis a diario, esos son autónomos. Totalmente. O sea, el peluquero, el fisioterapeuta, que ahora están los fisioterapeutas que el le taxista, falta horas en el día a mundo. los pobres para tratar, es el taxista. O sea, todos esos son autónomos. Es decir, lo puedes hacer a la inversa, por pasiva, ¿no? O sea, todo el que no esté en una empresa de cierta envergadura, todo el que no esté ahí, y ni en un servicio público, evidentemente, todos son autónomos. O
O sea, es justamente eso. O sea, está los cuenta ajena y los autónomos. Y hay una mayoría muy importante. Pero había un brutal porcentaje sobre la subida y, bueno, ahora, después de las críticas inicialmente, quiero escuchar vuestra opinión también, Javi y Cristina. La última referencia, al menos que he encontrado yo esta mañana, es que se pretendía congelar las cuotas para los autónomos con menores rendimientos, que vienen siendo de 1.166 euros de ahí hacia abajo, netos, ¿no? Bueno, pues es un poco lo que decíamos, pero claro, eso es que el bocado a esa gente son los 200 y pico, 300 euros. Pero congelar las cuotas, que me parece que pagan 200 y pico, casi 300 Eso digo, euros. claro, ¿no? es que el bocado es casi 300 euros. Claro. Y esta misma gente que aboga por subir el salario mínimo interprofesional porque no es digno cobrar menos, ¿no? Si trabajas para un tercero, claro, si tú trabajas para un tercero, no es digno cobrar menos de 1.100, 1.100 y pico euros, lo cual yo comparto, ¿no? Pero para el autónomo, para el que tiene la posibilidad en un futuro, si lo deja respirar un poquito, de contratar a alguien y pagar el salario mínimo o más de ese salario mínimo, para ese sí se le puede estrujar, ¿no? Para ese sí le podemos sacar los ojos, porque es el malo de la película. Porque aquí, como vivimos, como hemos dicho antes un poco antes, de radicalizar, ¿no? De crear bandos, este es el malo, yo soy el bueno, y crear tu público y cotejar a tu público y convencerlo de que tú eres la salvación para él, ¿vale? Pues como vivimos de crear mal, pues vamos a crear un malo, ¿no? Y aquí tenemos históricamente que el malo es el empresario, que el malo es el autónomo, y a por ellos, y a por ellos. Y cuando terminamos cayendo, porque esto terminará cayendo, porque es que es imposible aguantar este ritmo, pues entonces yo no sé quién va a echarle gasolina al coche para que ande. Bueno, es que no sé quién va a pagar todas esas nóminas de funcionarios, todos esos impuestos, todo el sistema de seguridad social, el sistema de pensiones que está quebrado. ¿Cómo vamos a pagar eso? O sea, ¿cómo lo vamos a pagar? A ver, Javi y Cristina. Bueno, decías el fisioterapeuta. Me viene a mí a un amigo mío que el cual comenté esta noticia y me decía que no solamente son los autónomos que tienen que pagar, sino las leyes auténticas que salen, que son gincanas para el autónomo. La normativa. La normativa. Es decir, estamos hablando de una burocracia que hace que el autónomo dedique horas y días de papeleo para estar en regla y poder cumplir con su trabajo. Para poder creer que cumple. Efectivamente. Porque es imposible saber si cumple o no cumple. O sea, yo no tengo asesoría fiscal. Y Dios me libre, porque vamos, me volvería loco. Pero es que los mismos asesores que tú hables con cualquiera te lo llaman. En Hacienda no te cogen el teléfono. Eso ya pasó con el COVID, eso ya dejó de existir. No tiene asistencia. Entonces ellos pues se van guiando porque la normativa es normativa sobre normativa sobre normativa. El otro día leí una estadística, una comparación muy graciosa. Si pones toda la normativa que se ha desarrollado desde inicio de año hasta ahora, en 10, 11 meses, si pones folio sobre folio, supera la altura de la Torre Eiffel. O sea, que para que te hagas una idea de la normativa que se crea en un año. Entonces, ¿cómo necesitará un equipo? Me parece que era un equipo de 35 o 40 personas, 8 horas al día, para analizar la normativa que sale, ¿vale? Entonces, ¿cómo va a estar? ¿Cómo puedes creer que está haciendo las cosas bien? Y luego pues ya te llegará una carta de Hacienda o no, o ya te podrás discutir con ellos, porque es que vivimos en un sistema de indecisión pura y dura. Es decir, que no se sabe la normativa. Hay mucha normativa, pero no están las cosas claras, cuando las cosas deberían de ser mucho más simples, para facilitar a la gente el acceso al trabajo y el poder crear riqueza. Es que debería de ser mucho más simple. Hablaba Javi, no sé si quería apuntar algo más. Sí, y ya por cerrar, y si nos analizamos de lo que es el mes malo para el autónomo, que en función de los sectores que sea, entonces ahí no le viene la ayuda. Es decir, ¿por qué existe tanto dinero B en el autónomo? Porque los fríen a impuestos continuamente. Es decir, creo que eso es, si existiera un gobierno que estuviera para analizar y para solucionar los problemas, no para radicalizar las decisiones, sino para tomar en consenso, ojo, con los empresarios y con los propios trabajadores, pues no iríamos de pronto diciendo que hay que reducir la jornada laboral, no hay que ir de pronto diciendo que hay que subir autónomos, es decir, contar con las decisiones de las personas de a pie y calle y las que mantienen el país, que siga adelante y que baje el empleo. Es decir, totalmente. Porque no son los políticos, son las personas que están en la calle que necesitan salir. Entonces, quizá a lo mejor también hay que hacer un proceso mucho más exhaustivo de ese análisis, pues lo mismo parecido que lo que ocurre con la temática de los inmuebles y de la vivienda. Es decir, a golpe electoral se sacan una serie de medidas que después no se pueden cumplir. ¿Por qué? Porque con los expertos en la materia no están sentados para tomar en esas decisiones, sino que se toma decisión a golpe de martillo del político, por decirlo de alguna manera, a golpe de decreto, a golpe de decisiones a la carrera,
que al final hace que al final tengas que retroceder. Cristina. Bueno, pues por experiencia propia viví en su momento, pues lo que decía el amigo, la cuota de autónomo era casi un 40% de lo que se ganaba entonces. Y yo creo que habría que discriminar un poco lo que es el autónomo, comercio pequeño, el grande. No debería ser la misma cuota para todos los autónomos. Y yo pondría incluso una cuota para las empresas familiares. Porque ¿quién cotiza en una empresa, en un comercio pequeño, donde la familia está ahí colaborando de forma B y sin posibilidad de pagar además cuota? Yo abarataría la cuota de autónomo, la cuota de empresa familiar, donde todos de alguna forma pudieran cotizar, pero claro, tiene que ser una cuota accesible en función también de la rentabilidad del comercio, el pequeño comercio, el mediano o el gran comercio. El asunto de los tramos, perdóname José, el asunto de los tramos es que tendrá su razonamiento. O sea, yo, entiendo, parto de la base de que cuando se toman decisiones no se toman de manera caprichosa. O sea, habrá alguna... Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no. Si no la tomas de manera caprichosa, no coges y la cancelas porque ha levantado revuelo, ¿no? Sí, pero no me refería tanto a esta decisión actual, ¿no? Sino un poco al concepto general, ¿no? Cuando en su momento se elaboran los tramos y se toman las decisiones de que sea ese porcentaje, tendrá su explicación analítica detrás. Ahora bien, yo no la entiendo, o sea, ahí es donde voy, ¿no? No la termino de entender por lo que estamos comentando, es que el porcentaje hablaba aquí, me voy al dato que comentaba antes, propone congelar cuotas de autónomos con menores rendimientos, hasta 1.166 euros, eso se congela, netos, pero 1.166 euros netos, cuando tú le quites el bocado, ¿qué te queda? ¿Qué te queda? ¿700 euros? 1.166 euros, ¿qué le he comentado? 750, 774,10. Claro. 1.100 facturados, que no es beneficio. ¿Entiendes? Que tú puedes facturar 1.100 y a lo mejor tienes pérdidas, pues porque no ha ido bien, porque has tenido más gastos, porque has hecho una inversión y has tenido pérdida ese trimestre, bueno, ese mes, y tienes que pagar la cuota, ¿entiendes? ¿No? Entonces ya es más pérdida todavía. Y ya no es solo que se suban las cuotas y tal, es que de lo que no se habla también es que te suben las cuotas por un lado, pero por otro lado limitan y reducen cada vez más las cosas que tú te puedes deducir como gastos. Es decir, que yo para desarrollar mi actividad tengo X gastos. Pues desde el coche que me tengo que mover y a visitar a un cliente a otro tal, la gasolina del coche, la electricidad si es una oficina, está más o menos claro. Pero si yo trabajo en casa, que cada vez hay más todos esos gastos, eso e infinitos más. Y sí, cada vez pero si trabajas en casa y tienes la luz, o sea, tú trabajas en casa... un 30%. Claro, pero te aburres de tener que evaluar cuál es, porque claro, a ti te dicen, ya, pero tú durante el día o en un mes, ¿cuántas horas son de trabajo? Y el resto de horas, demuéstramelo. El resto de horas son de uso de la familia, de la casa. Entonces, claro, ¿cómo haces eso? Al final te aburres, ¿no? Demuéstramelo, porque el autónomo, el empresario, es lo único que en este país carece de presunción de inocencia. Si a ti se te acusa de que has cometido una infracción o una irregularidad a nivel económico, en este caso con Hacienda, y ahora tú demuéstrame tu inocencia, ¿eh? Tú tienes que tener guardadas las facturas de hace 4 años y medio, 5, justificarme por qué. ¿Por qué fuiste a comer un sábado a tal? Coño, pues que tuve una reunión con tal. Tienes que justificarlo, tener una agenda de hace, guardar la agenda de hace 3 o 4 años, ves quién habías comido, justificarlo, y luego pues tener un poco... Bueno, de todas formas, ahora son las aplicaciones que se puede disponer en el mercado y que Hacienda puede fiscalizar todo ese tipo de... todos los gastos y todos los ingresos. Si es que eso, mi sentido común me dice, ¿por qué no computan todos los gastos de una empresa y todos los ingresos? A mí el sentido común me dice, ¿por qué no deja a la gente vivir, trabajar y respirar? Si tú tienes aplicaciones, te pueden controlar perfectamente. Ahora, vamos a aplicarle el sentido común. Sí. Pero lo que hay que educar es para que la gente no tenga una cultura de hacer trampa, de trabajar en B o de intentar llevársela. Pero por eso pienso que la economía familiar tiene que tener una fiscalidad diferente, porque... Es que lo de economía familiar es algo que el concepto que todavía no he llegado yo. En un invernadero pues te trabaja el cabeza de familia y los otros pues a lo mejor cotizan, no pagan cuotas. Es complicado, en un comercio pequeño, en comercio...
Hay. Sí, Lo sí, hay sí, todavía, hay de todo, pero... Lo hay todavía, es decir, que se cotiza en una empresa, se cotizan 1 o 2 y los demás no cotizan, porque no pueden llegar a esa cotización de todos los miembros de esa empresa. Yo lo que creo firmemente es que la empresa simplicidad, familiar. Sí, la simplicidad de normativa, el hacer la vida fácil a la gente, ágil, y que la gente tenga claro las cosas y no tenga dudas y entonces, bueno, hago trampa por si acaso esto no me lo puedo desgravar y me vayan a multar, sino que tampoco, me refiero que esto tampoco hay que ser ingeniero aeroespacial, es decir, que tener una normativa clara que aclare hasta cierto punto y dejando que la gente trabaje y cree riqueza y genere y crezca y pueda contratar más gente y abrir nuevas líneas de negocio y cree prosperidad en el país, ¿no? Porque entiendo que todo tiene que estar regulado, pero con sentido y con cabeza. Lo que no puedes ir imponiendo normativa tras normativa tras normativa porque vuelve loco a todo el mundo. Es que nadie sabe muy bien cómo hacer las cosas bien. Bueno, esta normativa es sencilla de entender y es que en el Ecuador, y ya lo hemos sobrepasado, tenemos que parar. Eso está fácil. Culpa mía. Eso es una línea, no, es una línea nada más. Así que tenemos que detenernos aquí, hacemos un alto en el camino y enseguida volvemos aquí en Conexión Almería, en Interalmería Televisión.